Este fanfic no es mío, es de Nexus Omni. Pueden encontrar esta historia en Archive of Our Own en la descripción. Les dejo el link de la historia. Comencemos. La princesita del sol, Nexus Omni, capítulo 10. El fin de un amor. Notas. Ver el final del capítulo para las notas. Texto del capítulo. Un banco de madera crujió bajo el peso de dos cuerpos que parecían cargar con el peso de años de separación. Subaru y Rem estaban sentados uno al lado del otro, pero la distancia entre ellos gritaba más fuerte que cualquier palabra. Tras el breve enfrentamiento que Subaru había tenido con los caballeros y la salvadora Rem, no había mucho que decir. El viento frío azotaba la calle vacía, y el cielo opaco amenazaba con una lluvia que quizá nunca llegara. 6 años. 6 años sin vernos. 6 años de cicatrices y heridas que no sanaban. Subaru, con la mirada fija en el suelo, juntó las manos entre las rodillas. Ren, con la mirada perdida en el horizonte que ya oscurecía, mantenía los dedos entrelazados en su regazo, como si sujetara algo a punto de resbalarse. El silencio era cruel. Pero aún más cruel fue el intento de romperlo. Solo por curiosidad, empezó Subaru con vacilación. Su voz sonaba baja, casi cautelosa. ¿Cómo supieron esos caballeros que eras un semihumano? Era una pregunta sencilla. Pero en la atmósfera tensa entre ellos, se sintió como una cuchilla. Rem giró su rostro hacia él por un breve momento, sorprendida por la ruptura del silencio, pero luego miró hacia otro lado, con expresión rígida. Ella respiró profundamente antes de responder. Todo empezó hace unas horas. Flashback. Hace horas, Rem caminaba lentamente por los pasillos de la mansión de Roswaal. Sus pasos eran pausados. Si por ella fuera, se habría quedado en cama, o quizás habría intentado de nuevo algo que había pensado tantas veces en estos 6 años. Morir. Su mirada estaba vacía y su comportamiento era como el de un cadáver andante al que simplemente obligaban a vivir, no porque quisiera. Han pasado 6 años desde que mi héroe desapareció, desde que recuperé la memoria. Y en ese tiempo, traté horriblemente al hombre que me salvó la vida. Traté mejor a un arzobispo que al amor de mí. Las palabras resonaban en su mente como un castigo constante. Culpa. Arrepentimiento. Autodesprecio. Sentimientos que habían aprendido a vivir en su interior y que, con el tiempo, se habían convertido en parte de su propia identidad. Al llegar a la puerta de la oficina de Roswaal, dudó un instante. Luego giró el pomo y entró. Roswaal estaba allí sentado, y algo en su expresión parecía diferente. Más vivaz. Era una ruptura con la monotonía que había dominado su mirada durante años. Incluso en su relación con Ram, ahora en la fase final de su embarazo, nunca había parecido realmente presente. Al notar a Rem, la sonrisa en su rostro pareció extenderse con una suavidad inusual. Vamos, Rem. Me disculpo por hacerte una petición tan repentina, sobre todo en estos años en los que has estado mal. Rem mantuvo la compostura. Su voz era neutra, casi mecánica. No es gran cosa, Roswaal-sama. Puede decir lo que quiera. Necesito que le entregues este paquete a un socio mío que vive en las afueras de la ciudad. Roswaal le ofreció una pequeña caja sellada. Ah, y una cosa importante. De regreso a la mansión, me gustaría que activaras tu cuerno. Rem frunció el ceño levemente. Esto era inusual. Roswaal nunca le exigía tanto, y mucho menos con respecto al uso de su poder. Antes de que ella pudiera preguntarle, él simplemente sonrió enigmáticamente y ella, sin decir nada más, tomó el paquete y se dio la vuelta para irse. Cuando abrió la puerta se encontró con su hermana. Ram estaba allí de pie, con su largo cabello rosado cayendo sobre sus hombros y su vientre asomando bajo su vestido de sirvienta. Los ojos de Ram se abrieron un poco, sorprendida de ver a Rem salir de la habitación después de tanto tiempo. Rem asintió levemente. Hola, One-sama. ¿Cómo estás? Ram sonrió, aún asimilando la imagen de su hermana moviéndose de nuevo por el mundo real. Pero el paquete en sus manos pronto captó su atención. ¿A dónde vas? Para entregarle algo que Roswaal-sama me pidió. Regresaré pronto. Rem pasó junto a ella y caminó por el pasillo hacia la salida. Ram se quedó allí, mirando la espalda de su hermana con creciente inquietud. Roswaal-sama, ¿qué está tramando con Rem?
Unas horas más tarde, afuera de la mansión, Ren caminaba sola por el camino, con el paquete de Roswaal en las manos. Tardó horas en llegar a su destino. El cielo comenzaba a adquirir tonos anaranjados. El sol se ponía lentamente en el horizonte. Cuando finalmente le entregó el paquete al compañero de Roswaal, la sensación de misión cumplida no le trajo ningún alivio. Solo más vacío. De regreso, como Roswaal le había pedido, activó su cuerno. No sabía por qué. No entendía la intención de la petición. Simplemente obedeció. Era más fácil que pensar. Las calles de la ciudad, casi desiertas a esa hora, parecían frías a pesar de la tenue luz del atardecer. Entonces, una voz burlona rompió el silencio. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Un asqueroso semihumano vagando solo. Ren se detuvo. Encorvó los hombros. Desactivó su cuerno instintivamente y se dio la vuelta. 5 caballeros la rodeaban. El brillo en sus ojos era burlón y cruel. Ninguno parecía estar allí para hablar. Podía luchar. Lo sabía. Pero simplemente, no quería. Si esto va a terminar aquí, que así sea. Quizás esto compense lo que le hice a mi héroe. Su voz salió vacía, sin resistencia. ¿Qué deseas? Uno de los hombres dio un paso adelante, riendo. Sencillo. Para divertirme un rato, rompiendo un monstruo como tú. No hubo tiempo para nada más. El primer golpe fue fuerte, directo al estómago. Pronto siguieron otros. Patadas, puñetazos, insultos. El suelo se tiñó de rojo en algunos puntos. Ren no se movió. No lloró. No reaccionó. Simplemente lo asimiló todo, rindiéndose a su propio dolor y culpa. Si muero aquí, quizá vuelva a ver a Subaru. Quizá me perdone. O quizá no. Pero al menos, todo habrá terminado. Uno de los caballeros se burló, dándole patadas en las costillas. En realidad eres bonita, vamos, pero estos semihumanos son tan sucios que ni siquiera son lo suficientemente buenos para dar placer. Risa. Risa repugnante, sádica y sin alma. Pero entonces, un sonido cortó el aire. Algo metálico. Algo violento. Los cuerpos de los atacantes volaban como muñecos de trapo. Ren, ya medio inconsciente, apenas entendía lo que sucedía. Su visión se tambaleaba. Estaba tumbada de lado, con la cara pegada a las sucias piedras de la calle. Un sabor metálico en la boca. Fue entonces cuando una mano firme pero suave la agarró del brazo y la ayudó a ponerse de pie. Ella miró hacia arriba, su rostro estaba manchado de sangre y lágrimas. Allí, frente a ella, en estado de shock, estaba el rostro que nunca pensó que volvería a ver. Ren. La voz de Subaru era débil, como si la realidad frente a él fuera demasiado absurda para aceptarla. Ren apenas podía hablar, pero cuando lo hizo, su voz sonó entrecortada, llena de 6 años de dolor y anhelo. Mi héroe, susurró ella, llorando, te extrañé tanto, han pasado 6 años desde que te vi, y entonces ella se desplomó en sus brazos. Fin del flashback. Subaru permaneció en silencio al escuchar las frágiles palabras de Ren. El frío viento nocturno soplaba por las calles, pero lo que lo hacía estremecer era lo que comenzaba a comprender. Roswaal, ese bastardo lo planeó todo. Su mente hervía. La ira subía como una marea silenciosa. Sabía que atacarían a Ren. La envió allí a propósito. Quería que apareciera. Quería que la salvara para que mis viejos sentimientos por ella me hicieran caer de nuevo en sus garras, pero eso no va a pasar. Apretó el puño con fuerza. Aún así, respiró hondo. No era momento de estallar. Se volvió hacia Ren y le habló con firmeza, pero sin aspereza. Te llevaré de vuelta a la mansión. No puedo dejar que camines sola, después de lo que pasó. Ren simplemente asintió. Sus ojos aún estaban húmedos, pero ya no derramaba lágrimas. Caminaron juntos por lo que pareció más tiempo del que realmente fue. El silencio entre ellos era denso. Como si cada paso resonara a 6 años de distancia. Fue entonces cuando Ren, con voz vacilante, decidió romper el silencio sofocante. Sabía que tenía que preguntar, aunque la respuesta la destrozara. Subaru-kun, sé que no merezco preguntar esto, pero, ¿crees que todavía tenemos algo que? No pudo terminar. Subaru la interrumpió con un tono seco y directo. No. Es imposible.
Ya no podemos ser pareja después de todo. Después de tanto tiempo. Esas palabras cayeron como una frase. Rem bajó la mirada, pero no lloró. Simplemente preguntó con voz entrecortada. ¿Es por lo que dijo ese yo sin recuerdos hace 6 años, no? Subaru no respondió de inmediato. El silencio que siguió fue más cruel que cualquier golpe que Rem hubiera recibido ese día. Cuando finalmente habló, su voz sonó hueca. Sí. Y por muchas otras razones también. Cosas que rompieron algo entre nosotros, cosas que ya no se pueden deshacer. Flashback. Hace 6 años, la mansión Roswell, Subaru, de 20 años, estaba frente a la puerta del dormitorio de Rem. En sus manos había un ramo de flores recién cortadas. Su intento número 99 de invitarla a salir. Ya no sabía qué hacer. Durante estos años y meses, había sido paciente. Cariñoso. Cuidadoso. Pero nada había funcionado. Rem lo trataba con frialdad, a veces con amargo desprecio. Con cada rechazo, su corazón se rompía un poco más. Y por si fuera poco, sus 2 mejores amigos, Garfield y Otto, ahora estaban ocupados con sus respectivas novias. Ya no salían juntos. Ya no reían juntos. Sentía que lo habían dejado atrás. Beatrice, su empleada y una de las pocas constantes en su vida, se había encariñado demasiado con Emilia y Julius. Ahora pasaba más tiempo con ellos que con él. Emilia, por su parte, prácticamente había dejado de hablar con Subaru. Y Julius, siempre estaba a su lado, riendo, hablando, viviendo. Subaru estaba solo. Completamente solo. Con el alma hecha pedazos, decidió intentarlo una vez más. Otra esperanza tonta de recuperar la calidez que una vez existió entre él y Rem. Respiró profundamente, acomodó las flores en sus manos y entró en la habitación. Rem estaba sentada en la cama, sonriendo a un ramo similar al que llevaba Subaru. Una sonrisa dulce y apasionada. Pero en cuanto notó su presencia, la sonrisa desapareció. Su expresión se endureció. Irritada, preguntó con frialdad. ¿Qué quieres, idiota? Subaru dudó. Esas palabras le dolieron más de lo que quería admitir. Aún así, con esfuerzo, le ofreció el ramo. Ren, ¿estarías dispuesta a tener una cita? No, lo interrumpió con tono áspero. No voy a tener una cita contigo. Ni hoy ni en 1000 años. Ya estoy interesada en otra persona. Alguien mucho mejor que un ser patético como tú. Las palabras salieron como cuchillas. Intentó mantener la voz firme, pero se le quebró. ¿Quién sería, él? Rem levantó la barbilla, con un brillo cariñoso en sus ojos, un brillo que nunca antes había estado dirigido a Subaru. Un campesino que conocí en el mercado. Es guapo, educado, y me ama tal como soy. A diferencia de ti, que solo amas la imagen idealizada de un Rem que ya no existe. Apuesto a que el otro Ren, el que tiene recuerdos, debe haber sido un idiota para haber amado a alguien tan repulsivo como tú. Fue como si algo se rompiera dentro de él. Entonces, ¿eso es lo que piensas de mí? Incluso después de todo lo que hice por ti en Wallachia. Rem se cruzó de brazos y respondió con desdén. No hiciste nada comparado con los demás en esa guerra. Y aún así tuviste el descaro de acusar a un niño inocente, Spica, de ser arzobispo del pecado. Me basta. Eres repulsivo. Alguien con quien ni siquiera quiero hablar. Ahora, sal de mi habitación. Subaru no respondió. No suplicó. No lloró. Simplemente le dio la espalda. Salió de la habitación. Las flores se le resbalaron de las manos y cayeron al suelo del pasillo, olvidándose de cómo se sentía. Deambuló sin rumbo por los pasillos de la mansión hasta detenerse frente a la oficina de Otto. Entró, abrió el compartimento secreto en la estantería y sacó una de las botellas de alcohol de mejor calidad. Él no pensó. Simplemente bebió la botella. Horas después, acostado en su cama, con los ojos rojos de tanto llorar y el pecho ardiendo, Subaru terminó la botella, buscando en su interior una paz que nunca llegó. El mundo a su alrededor daba vueltas, pero el vacío en su corazón era inmenso y cruel. Finalmente se durmió, no por descanso, sino por agotamiento. Ahogándose en la bebida, en el dolor, y sabiendo que a nadie, absolutamente a nadie, ya le importaba.
Fin del flashback. Ren permaneció en silencio unos segundos, con la mirada perdida. Las palabras pronunciadas por su yo amnésico resonaban como cuchillos en su mente. Apretó los puños. Estaba enfadada, pero no con Subaru, sino consigo misma. Con lo que se había convertido en aquel entonces. Cuando ella volvió a mirar a Subaru, ella la estaba mirando, con voz baja y melancólica. Esa fue la primera vez que bebí alcohol en mi vida. Esas sencillas palabras le cayeron como una piedra en el pecho a Ren. Sintió un nudo en el estómago. Saber que ella había sido la causa del colapso emocional del hombre que admiraba, su héroe, la hacía sentir como una basura. Un ser despreciable. La vergüenza la asfixiaba, pero aún así intentaba enmendarlo. Sé que, mi yo sin memoria te hizo daño. Pero, por favor, quiero con Ben, no hay manera de arreglar nada entre nosotros después de 6 putos años. El grito de Subaru cortó el aire como un trueno. Las lágrimas corrían por su rostro. Cada palabra estaba llena de dolor reprimido. Ren tragó saliva con dificultad. Su voz se apagó en su garganta. No había forma de responder a eso. Continuó, con voz deprimida. Lo intenté, de verdad que lo intenté. Tantas veces. Incluso cuando me tratabas como basura, incluso cuando me insultabas como si no fuera nada. Persistí. Creí que podía salvar lo que teníamos. Pero todo terminó, ese maldito día. Cuando descubrí que estabas con otro hombre. Me destrozó por dentro. Respiró profundamente, intentando contener un sollozo. Y aún después de eso, aún después de todo, te seguí amando. Y por eso sentí tanto dolor. Pero nada dolió más, que ese día de mi 21 cumpleaños. El peor día de mi vida. Ren bajó la mirada. El recuerdo de ese día la atravesó como una puñalada. Quería desaparecer. Enterrar la cabeza en la tierra y no existir más. Porque sabía lo que le había hecho a Subaru y era imperdonable. Flashback. El 21 cumpleaños de Subaru. Subaru estaba genuinamente feliz. Era raro, pero ese día parecía que todo saldría bien. Sus amigos, Garfield, Otto, sus novias Mini y Frederica, Ram y Petra, e incluso Emilia, habían encontrado tiempo para asistir a su fiesta de cumpleaños. Era su 21º cumpleaños, y por un instante, creyó que tal vez, solo tal vez, podría disfrutar de una noche de felicidad. Pero la ilusión se desmoronó demasiado rápidamente. Rem apareció en la fiesta, luciendo un hermoso vestido azul, pero no estaba sola. A su lado, casi simbólicamente, caminaba un joven campesino rubio llamado Jonathan. Alto, guapo, con una sonrisa que hizo suspirar a algunos invitados. La atmósfera entre ambos era clara. Intimidad. Afecto. Amor. Subaru sintió un nudo en el estómago. Pero intentó mantener la compostura. Intentó sonreír. Intentó fingir que no le dolía. Hasta que Ren llamó la atención de todos, golpeando ligeramente un vaso con una cuchara. Quisiera hacer un anuncio, dijo con un brillo en los ojos que Subaru conocía bien, pero que ya no estaba dirigido a él. Jonathan y yo nos casamos el mes que viene. Ram se adelantó de inmediato para felicitarla, seguida por los demás invitados. La sala se llenó de aplausos y voces emocionadas. Pero no para Subaru. Se quedó allí, inmóvil, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. En su interior, algo se había roto irreversiblemente. Su corazón, su esperanza, su ilusión. Forzó una sonrisa, la última defensa antes de derrumbarse, y murmuró: «Felicidades, Ren». Ella no respondió. No lo oyó. O simplemente no le importó. Pasó junto a él sin siquiera mirarlo y volvió a hablar con Jonathan, sonriendo como si Subaru no existiera. La fiesta, originalmente organizada para celebrar su cumpleaños, se convirtió en la celebración de la boda de otra persona. Pronto, los invitados olvidaron las felicitaciones a Subaru. Solo hablaban de vestidos, fechas y la ceremonia. Su cumpleaños había quedado en el olvido. Invisible. Insignificante. Reemplazable. Subaru se fue sin hacer ruido. Necesitaba aire. Necesitaba silencio. Afuera, bajo la fría noche y el cielo oscuro, caminaba por la mansión Roswell. Y fue entonces cuando el destino decidió aplastar lo poco que quedaba de su espíritu.
De pie tras un árbol, lo vio. Jonathan, el prometido perfecto, estaba en la parte trasera de la mansión, besando a otra mujer. No era Rem. No era un gesto fraternal. Era una traición descarada. La mujer se alejó rápidamente y se alejó sin mirar atrás. Jonathan se ajustó la ropa, riendo para sí mismo. Subaru apareció frente a él con una mirada llena de rebeldía. ¿Qué crees que estás haciendo? Jonathan ni siquiera pareció sorprendido. Respondió con desdén. Eso no te concierne. Claro que sí. Respondió Subaru, temblando de rabia. Estás engañando a Rem. La mujer con la que te vas a casar. Jonathan resopló y esbozó una sonrisa burlona. No necesito darle explicaciones a un perdedor que ni siquiera pudo conquistar a una simple criada. Subaru apretó los puños. Le contaré todo. Jonathan se cruzó de brazos, riendo. Estás perdiendo el tiempo. No te creerá. Para ella, solo eres un lunático obsesionado. Una molestia. Subaru lo ignoró. Sin decir nada más, giró sobre sus talones y corrió de vuelta a la mansión. Dentro de la mansión Roswell, Subaru regresó a la fiesta con pasos pesados y un nudo en la garganta. El sonido de risas, conversaciones y brindis aún resonaba por el pasillo. Pero para él, todo sonaba distante. Irreal. Vio a Rem cerca de la chimenea, todavía rodeada de invitados entusiasmados. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ella y Rem frunció el ceño, visiblemente incómodo. ¿Qué quieres, idiota? ¿No ves que estoy ocupado? Las palabras cortaron como cuchillos. Pero Subaru se tragó el dolor y continuó. Sé que no me soportas, pero esto es importante. Jonathan, te está engañando. Por un instante, Rem guardó silencio. La sonrisa desapareció de su rostro. Parpadeó confundida. Pero en cuestión de segundos, la incredulidad dio paso a la furia. Deja de mentir. Gritó, apretando los puños. Lo vi con mis propios ojos. Afuera. Estaba besando a otra mujer. Lo juro, bam. El sonido de la bofetada resonó con fuerza, ahogando toda conversación. La fiesta se detuvo. Todas las miradas se volvieron hacia la escena. Rem le había dado a Subaru una bofetada tan fuerte que casi lo hace tambalear. Al instante, una marca roja apareció en su mejilla. Ella gritó con furia. Maldito pedazo de basura. Intentas arruinar mi matrimonio por celos. Porque no soy la estúpida Rem que una vez te prestó atención. Eres patético, Subaru. Un lunático insignificante. Jonathan jamás me engañaría. Me ama. Y tú, deberías pudrirte por difundir mentiras repugnantes. Subaru se quedó allí, en silencio. El dolor físico no era nada comparado con lo que sentía por dentro. Él solo murmuró, su voz vacía, casi sin alma. Bueno, sin mirar a nadie, se dio la vuelta y salió del salón. La fiesta se había reducido a murmullos y miradas desconcertadas. Pero ya no le importaba. Nada importaba. Al llegar a su habitación, cerró la puerta de golpe. Se tambaleó hasta la cama, se arrodilló en el suelo y sacó varias botellas de vino que había escondido allí hacía tiempo. Empezó a beber una tras otra, desesperadamente. Sin parar. Sin pensar. Las lágrimas vinieron en silencio. Ya no quería recordar ese día. Quería olvidarlo todo. Él quería desaparecer. Fin del flashback. El silencio invadió la habitación. El peso de ese recuerdo hacía el aire casi irrespirable. Rem mantuvo la mirada baja, con las manos temblorosas sobre el regazo, antes de hablar con voz entrecortada. Yo, arruiné todo entre nosotros, ¿no? Subaru miró al suelo, con los ojos apagados, y respondió con un tono grave y resignado. Sí. Después de ese día, sentí que ya nada tenía sentido. Que mi vida había perdido todo sentido. Sobre todo cuando descubrí que Julius y Emilia estaban juntos, fue como si todo dentro de mí hubiera muerto. Me veía como basura. Inútil. Y empecé a beber. Bebiendo hasta caer, solo para olvidar. Rem apretó los puños. La culpa le quemaba el pecho. Sentía que había sido la responsable directa de destruir al hombre que una vez fue su héroe, aunque fue su yo amnésico quien destrozó su Subaru. El dolor era insoportable. ¿Todavía bebes? ¿O ya lo superaste?
Preguntó con voz débil, casi temiendo la respuesta. Subaru suspiró y, por un momento, un leve brillo nostálgico apareció en sus ojos. Lo superé, gracias a mi hija. Rem abrió mucho los ojos. La revelación le cayó como una piedra en el corazón. Subaru tenía una hija. Una hija con una mujer que no era ella, y su corazón se encogió aún más al oír esto y hablar con incredulidad. Entonces, ¿tienes una hija?, dijo, intentando contener la emoción. Pero, ¿cómo te ayudó a superar todo esto? Subaru cerró los ojos, dejando que un recuerdo olvidado aflorara. Su voz adquirió un tono melancólico pero apacible. Todo empezó hace 6 años. Tenía dificultades para encontrar un trabajo decente, no podía mantener a mi familia, y cada intento fallido solo aumentaba mi frustración. Ese día volví a casa completamente devastado. Estresado. Agotado. Y ella, era solo una bebé. Retrospectiva, hace 6 años la puerta de la pequeña casa se cerró con un ruido fuerte. Subaru entró exhausto, con los ojos llenos de frustración por otra búsqueda fallida de un trabajo para mantener a su hija. El sonido del llanto de un bebé llenó el silencio. Él frunció el ceño. Otra vez, murmuró irritado. Con pasos pesados, caminó hacia la sala. Tomó una botella de vino abierta de la mesa para beber. Le temblaban las manos de ira, impotencia y cansancio. Pero el llanto continuó. Incesante. Apretando los dientes, tomó la botella en la mano y se dirigió al dormitorio. La pequeña Elena, vestida con un pijama azul claro, lloraba en su cuna. Sus manitas se movían en el aire, con los ojos cerrados en una desesperación infantil, deseando la compañía de su padre. Pero Subaru, cegado por la frustración, no lo vio en ese momento. «Deja de llorar», gritó enojado. Se acercó a la cuna, presa de la ira. En un impulso irracional, levantó el biberón para golpear a su hija. Le temblaba la mano. Tenía la mente nublada. Por un instante sombrío, consideró hacer lo impensable y lastimar a su hija. Pero entonces, silencio. Elena dejó de llorar. Sus ojos se abrieron y se fijaron en él. Con una sonrisa inocente, extendió la mano y tomó la de Subaru. La misma mano que sostenía la botella. Lo tocó con ternura. Como si no tuviera miedo. Como si aún confiara en él a pesar de todo. Subaru se congeló. La botella se deslizó lentamente de su mano al suelo, sin romperse. Cayó de rodillas, con los ojos llenos de lágrimas, y rompió a llorar. Un llanto profundo y roto. Un hombre destrozado. ¿En qué demonios estaba pensando?, murmuró entre sollozos. Lastimar a la única persona que depende de mí, que me ama, incluso en este estado patético. Miró la botella en el suelo como si fuera un monstruo. Como si fuera el reflejo de todo lo que odiaba de sí mismo. No puedo seguir así, dijo en voz baja. Ya no puedo huir de mis problemas con este veneno. Tengo que superar todo esto. Por ella se secó la cara con firmeza, se levantó y abrazó a su hija. Elena se acurrucó contra su pecho, tranquila. Ese gesto lo era todo para él. Con ella en brazos, Subaru caminó hacia el balcón. Sacó todas las botellas de licor que tenía escondidas por la casa. Una a una, las vació en el jardín. El olor a alcohol se mezclaba con la brisa nocturna. Fue el fin de una era. Y el comienzo de otra. «Seré el padre que te mereces, Elena», murmuró, abrazándola con más fuerza. «Aunque tenga el corazón hecho pedazos, aunque tenga que luchar contra mis propios demonios cada día, saldré adelante. Por ti». Fin del flashback. Ren guardó silencio unos segundos tras escuchar toda la historia. Había sorpresa en sus ojos, pero también culpa. Antes de que pudiera decir nada, Subaru continuó con voz tranquila y firme. «Después de ese día, aunque al principio fue difícil, decidí dejar de beber. Llegaron los síntomas de abstinencia, y cada noche era una batalla, pero luché. Porque sabía que mi hija me necesitaba. Y fue por ella que pude superarlo». Rem sintió una opresión en el pecho. Una parte de ella sentía alegría al ver la fuerza de su héroe. Pero el dolor estaba justo detrás, porque, en el fondo, sabía que ella era la causa de su caída. Ella fue quien lo alejó, quien destruyó lo que tenían. Pero antes de que el silencio pudiera durar demasiado, Subaru cambió de tema. «Llevamos demasiado tiempo aquí parados.
Si seguimos así, nunca llegaremos a la mansión. Pero, puedo facilitarlo. Levantó la mano y manipuló la materia estelar. Un fluido negro y brillante se formó en el aire, tomando forma rápidamente hasta transformarse en un elegante coche. Rem abrió mucho los ojos, sin comprender bien lo que veía. ¿Qué es esto?, murmuró confundida. Algo que vino de donde yo vengo, respondió Subaru, abriendo la puerta. Adelante. Ella obedeció sin decir nada más, y Subaru tomó el volante. El trayecto a la mansión de Roswell duró solo unos minutos, envuelto en un silencio incómodo. Al llegar, ambos bajaron del coche. Se quedaron frente a la puerta, inmóvil. La mirada de Rem se cruzó con la de Subaru. Había algo tácito, algo sofocante entre ellos dos. Fue Rem quien rompió el silencio. Entonces, así es como termina entre nosotros. Subaru dudó. Bajó la mirada, como si el peso de la pregunta fuera insoportable. Así parece, respondió con amargura. Desafortunadamente. Rem se mordió el labio, conteniendo las lágrimas. ¿De verdad, no tenemos ninguna oportunidad de intentarlo de nuevo? ¿De ser felices? Ella sabía la respuesta. Pero necesitaba oírla. Necesitaba el dolor real para no soñar. Subaru suspiró profundamente. ¿Para qué? ¿Para que nos vuelvan a herir? Lo intenté, Rem. De verdad que lo intenté. Pero mi corazón estaba roto. Sé que no fuiste tú, fue esa versión amnésica de ti, pero las heridas que quedaron aún sangran. Ya no puedo confiar en las relaciones de la misma manera. Hizo una pausa. Una expresión suave se dibujó en su rostro. Aunque, quizá alguien esté intentando hacerme creer de nuevo en el amor. Subaru sonrió levemente al pensar en Shaula y Rem, incluso sin saber quién era Shaula. Le dolía profundamente ver que ya no tenía un lugar en su corazón, sino que la apretaba con más fuerza contra su pecho. Aún así, sonrió con tristeza. Las lágrimas volvieron a sus ojos. Aunque nuestro amor haya terminado, ¿podemos seguir siendo amigos? Subaru la miró pensativo. Había sinceridad en la petición. Había arrepentimiento. Quizás, respondió con sinceridad. Si logramos acercarnos de nuevo. Y quién sabe, quizá conozcas a mi hija algún día. Pero, hasta entonces, hizo una pausa. Hasta entonces, supongo que esto es una despedida. Rem asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Ya es de noche. Será mejor que te vayas. Subaru retrocedió y abrió la puerta del coche. Pero antes de subir, se dio la vuelta una última vez. A pesar de todo lo que ha pasado, espero que seas feliz, Rem. Luego se subió al coche y se marchó, dejando a la criada de cabello azul sola frente a la puerta de la mansión. Rem se quedó allí unos minutos, sintiendo el frío de la noche calarle el alma. Las lágrimas volvieron con más fuerza. Pero no gritó. No se calló. Simplemente lloró en silencio. Entonces respiró hondo. Se secó las lágrimas una última vez y pensó, Subaru-kun, nunca podré compensarte por lo que te hice. Así que, como penitencia, juro que nunca volveré a tener una relación romántica con otra persona. Por el resto de mi vida. Yo, no merezco ser feliz después de lo que te causé. Con ese amargo pensamiento, entró en la mansión. Sola. El peso de la despedida aún latía en su corazón. En la mansión de Len amanecía cuando Subaru llegó a la mansión. El silencio de la noche reinaba, y entró con cuidado, intentando no despertar a nadie. Sus pasos eran ligeros, pero al cruzar el salón principal, se topó con una escena que lo hizo detenerse de inmediato. Sarestia estaba allí, con Len en brazos. La pequeña dormía profundamente, vestida con un lindo pijama de dinosaurio. Su cabeza reposaba sobre el hombro de Sarestia, y su cabello despeinado le caía sobre el rostro sereno. Sarestia le dirigió a Subaru una mirada neutral, pero su voz estaba llena de una suave reprimenda. Insistió en esperarte aquí, aunque le dije que probablemente tardarías un rato. De todas formas, terminó quedándose dormida. Suspiró. ¿Y tú, mi contratista, dónde has estado hasta esta hora? Subaru se rascó la nuca, avergonzado. Tuve algunos acontecimientos imprevistos, murmuró. Sarestia simplemente puso los ojos en blanco, agotada. Será mejor que me lo digas mañana.
Ahora, lleva a tu hija a su habitación. Subaru abrazó con cuidado a Elena. Ella se movió un poco, pero no despertó. El calor de su pequeño cuerpo contra el suyo lo hizo abrazarla, como si intentara protegerla de todos los males del mundo. Caminó en silencio hasta la habitación de la niña. Allí, la recostó con cuidado, cubriéndola con el edredón y ajustando la almohada. La miró unos segundos, y luego se inclinó, besándola con ternura en la frente. Pasó suavemente sus dedos por su cabello, susurrando algo que ni siquiera él podía escuchar con claridad. Al darse la vuelta para irse, se detuvo en la puerta. Su mirada se fijó en su hija, que dormía plácidamente. Subaru, pensativo. Incluso después de todo, incluso después de 6 años de dolor, traición y pérdida, todavía puedo decir que algo bueno salió de este periodo oscuro. Él sonrió, una sonrisa triste, pero sincera. Mi hermosa princesita, eres la única que no me vio como un héroe, ni como el salvador de nadie. Ni como el caballero semielfo. Ni como el héroe de Pristella, ni como el símbolo de Rem, ni como el guerrero de Boyachia, me amaste tal como soy. Como tu padre. Y esa es la mayor bendición que este mundo me ha dado. Con los ojos húmedos por la emoción contenida, Subaru cerró la puerta lentamente, como si no quisiera romper el silencio. Y allí, en el oscuro pasillo de la mansión, hizo una promesa silenciosa. Haré tus sueños realidad, Elena. Todos. Aunque tenga que enfrentarme al mundo entero una vez más, por ti, lucharé hasta el final. Esta es la promesa de Subaru Natsuki, padre y caballero de Elena Natsuki, la pequeña princesa del sol. Continuado notas. Bueno, ese fue el capítulo. Espero que les haya gustado y que estén emocionados con este capítulo, que me costó mucho trabajo hacer. Ahora les voy a contar las 3 curiosidades. 1. Rem no salió de su habitación durante 6 años enteros e intentó suicidarse varias veces, pero cada vez Ram la detenía y trataba de sacarla de la habitación, pero Rem no tenía ningún deseo de seguir viviendo después de que Subaru se fuera. 2. Subaru en el momento después de su cumpleaños número 21 tuvo una depresión tan profunda que se suicidó varias veces de diferentes maneras con la esperanza de que Satella tuviera piedad de él y lo dejara morir, pero eso nunca sucedió y se rindió. 3. Roswell ha estado deprimido desde la partida de Subaru porque solo entró en una relación con Ram para fingir que había cambiado para que Subaru pudiera seguir sus planes, pero desde que se fue, esto se ha vuelto algo apático para Roswell, a quien no le importa Ram ni su hijo por nacer, a quien pretende utilizar como el próximo anfitrión. Notas. Bueno, espero que les guste el fic y es un fic de prueba, si les gusta pueden continuar el fic, pero todo depende de sus comentarios. Y también créditos al creador de Elena Natsuki, que es Ebon aquí.